Mis papás pagaron cada peso de la universidad de mi hermana. A mí me dijeron que era demasiado independiente para necesitar ayuda. Años después, frente a cientos de personas, revelaron que estudié y trabajé sola. Y mis padres no pudieron ni sostenerme la mirada. ¿Cómo se puede crecer bajo el mismo techo y aún así sentirse como una intrusa? Me llamo Camila Navarro y esta es la historia de cómo aprendí a brillar sola, porque nadie en casa se tomó el tiempo de ver mi luz. Desde que tengo memoria, algo en mí no encajaba. No era odio, ni golpes, ni gritos. Era peor. Era esa clase de amor selectivo que se disfraza de normalidad. Vivíamos en una casa de 2 plantas en Querétaro. Jardín al frente, una cerca blanca y una familia que a simple vista parecía perfecta. Mamá, papá, mi hermana Valeria y yo. Valeria y yo nacimos con solo 1 año de diferencia. Las 2 fuimos a la misma escuela. Jugábamos con los mismos juguetes. Dormíamos en la misma habitación por años, pero nunca fuimos criadas igual. Yo era la segunda, la sombra, la que tenía que ser fuerte porque Valeria era más delicada. Mamá decía que yo era la práctica, la que no se quejaba. Pero detrás de esa etiqueta había una justificación para olvidarme. No había fotos mías de bebé. Solo aparezco a partir de los 3 meses, envuelta en una cobija vieja. Cuando pregunté, mamá me dijo con una risa nerviosa: «Es que eras muy inquieta, Camila. Nunca salías bien». Valeria, en cambio, tenía un álbum completo, desde que estaba en la incubadora. Yo no tenía una cuna, tenía una cama prestada. Papá siempre decía que yo era más lista, más madura, pero no era un cumplido. Era una forma de decirme: no necesitas lo que le damos a ella. A Valeria le daban dinero para el lunch. A mí me tocaba lo que sobraba del desayuno. Ella se quedaba despierta hasta tarde. Yo tenía que justificar cada minuto después de las 9. Nunca fui maltratada. No me faltó comida, ni abrigo, ni un techo. Pero lo que dolía era lo invisible. Lo que nadie ve, pero te consume por dentro. Las comparaciones, las preferencias, las ausencias emocionales. Recuerdo una cena cuando estábamos por salir de la prepa. Valeria hablaba sobre estudiar diseño de interiores en Guadalajara. Mamá asentía, emocionada. Papá sonreía con orgullo. Yo también estaba allí, pero nadie me preguntó qué pensaba hacer yo. Esa noche, mientras lavaba los platos, decidí hablar. Entré al estudio donde papá trabajaba, con el corazón golpeando fuerte dentro del pecho. «Papá, yo también quiero estudiar. ¿Ustedes guardaron algo para mi universidad?» Él levantó la mirada, frunció el ceño, como si esa pregunta no tuviera sentido. «Camila, tú siempre has sido muy independiente. Valeria necesita más apoyo. Tú sabes salir adelante sola». Independiente. Esa palabra fue como un ladrillo en la garganta. No era admiración, era excusa, era desinterés con disfraz de halago. Esa noche lloré en silencio. No porque me dijeran que no, sino porque me di cuenta que jamás pensaron en decir que sí. Me inscribí en contaduría, no por pasión, sino porque podía trabajar medio tiempo mientras estudiaba. Limpiaba oficinas desde las 5 de la mañana. Volvía por la tarde a clases. Dormía poco, soñaba menos. Valeria tenía coche, departamento, tarjeta, apoyo. Yo tenía un colchón en un cuarto compartido con otras 3 chicas y una beca que dependía de cada décima de mi promedio. Pero nunca me quejé, no porque no doliera, sino porque ya me había resignado a que doliera, hasta que algo cambió. La profesora Lucía Castañeda, que daba auditoría, me pidió que me quedara al final de clase. «Camila, hay una beca nacional de excelencia. Es difícil, pero creo que tú puedes ganarla». «No lo sé, maestra. Trabajo mucho y precisamente por eso, porque a pesar de todo, estás aquí y destacas. Déjame enviar tu expediente». Acepté, sin mucha esperanza, sin contárselo a nadie. 2 meses después, recibí el correo. La había ganado. Una beca nacional, un reconocimiento público, una ceremonia con invitados. Y por primera vez, querían ver mi historia. Pero no conté nada, no por orgullo, sino porque sentía que mi triunfo no era bienvenido en esa casa. La universidad envió las invitaciones, y fue Valeria quien me llamó. «Camila, ¿por qué no dijiste nada? Mamá y papá están impactados. Vamos a ir todos». El día de la ceremonia no temblaba por hablar en público, sino por tenerlos ahí, por mostrarles, sin querer, la vida que construí sin ellos. Cuando la decana tomó el micrófono y dijo: «Con esfuerzo propio y sin apoyo familiar, Camila Navarro ha mantenido un promedio perfecto mientras trabajaba a tiempo completo para financiar sus estudios», sentí que el aire se volvía espeso. Desde el podio, los vi. Papá bajó la mirada. Mamá apretó los labios. Valeria me miraba, como si estuviera viendo a una desconocida. Ese silencio pesó más que cualquier grito. Y así comenzó todo. La ceremonia terminó. La gente aplaudía.
Algunos incluso lloraban. Yo solo quería salir de ahí, no por vergüenza, sino por el peso que sentía en el pecho. Ese tipo de reconocimiento cuando llega demasiado tarde no sabe igual. Nos tomamos fotos. Valeria abrazándome con una sonrisa forzada. Mamá sujetándome del brazo, como si eso bastara para llenar los años de distancia emocional. ¿Papá? Bueno, él solo miraba al lente. Nunca a mí. Volvimos a casa. Había una pequeña reunión en el patio. Tíos, primos, vecinos, todos celebrando como si hubieran estado ahí todo el tiempo. Nuestras hijas, las universitarias, decía papá alzando su vaso de whisky. ¡Qué orgullo! Mentiras que resuenan más fuerte cuando conoces la verdad. Comimos pastel, escuchamos música vieja, sonreímos para las fotos. Yo solo pensaba en volver a mi dormitorio, a mi mundo, a mi realidad. Pero cuando estaba por recoger mis cosas, alguien tocó a la puerta. Era Valeria. ¿Podemos hablar? Asentí. Nos sentamos en el borde de mi antigua cama, ahora cuarto de huéspedes. Su expresión era la misma que tiene uno antes de saltar al vacío. Camila, hay algo que necesito decirte, algo que debí contarte hace años. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ya lo sabía, en el fondo, siempre lo supe. Ambas somos adoptadas. Se hizo un silencio tan denso que podía oír mi respiración desacompasada. ¿Qué? Mamá me lo dijo cuando tenía 12. Me hizo prometer que no te lo diría. Dijo que tú eras más sensible, que te afectaría más. Y luego, con el tiempo, ya no supo cómo decirlo. No era sorpresa, pero dolía igual. ¿Por qué a ti sí y a mí no? Valeria bajó la mirada. Porque tú eras distinta. Eso decían. Que no debías saberlo porque eras más difícil de entender. ¿Y mamá? Mamá no quería que sintieras que no eras suya. Me reí, pero no era una risa alegre. Era una de esas que nacen del hartazgo. ¿Y acaso no lo hicieron igual? ¿Tratarme como si no lo fuera? Camila, hay algo más. ¿Más? Antes de nosotras. Mamá y papá tuvieron una hija biológica. Murió al nacer. Se iba a llamar Elena. Todo encajó, como piezas de un rompecabezas que había estado incompleto toda mi vida. Ellos no nos veían como hijas, nos veían como reemplazos. Tú llegaste 6 meses después de perder a Elena, continuó Valeria con voz temblorosa. Mamá estaba destrozada, y luego vine yo, al año siguiente. Pero tú no eras como la bebé que perdieron. No te parecías, no respondías como ellos esperaban. ¿Y eso qué? ¿Justifica todo? No, hombre, pero lo explica. A veces la explicación no consuela, pero al menos aclara. Me levanté. No podía quedarme sentada con eso encima, con esa historia que no era mía, pero me había moldeado. Nunca fue la sangre, ¿verdad? Susurré. Fue lo que representábamos. Yo les recordaba lo que habían perdido. Tú les diste algo que podían controlar. Valeria no dijo nada. Solo me miró, con una culpa sincera que no sabía cómo cargar. Y por primera vez, no sentí envidia de ella. Sentí lástima, porque su amor tampoco era puro. Solo era más cómodo. 3 años pasaron después de aquella noche. Mi vida cambió. Conseguí un trabajo en una firma contable en la Ciudad de México. Subí rápido, no solo por talento. Era hambre de ser vista, de ser respetada. Mi contacto con la familia se volvió funcional. Llamadas de cumpleaños, felicitaciones frías, una visita express en Navidad. Nada más, pero con Valeria, algo se mantuvo. Un hilo extraño, hecho de verdades a medias y lealtades contradictorias. Un miércoles por la noche, me llamó. Camila, necesito hablar contigo. Es sobre mamá y papá. ¿Qué pasa? El negocio está mal, muy mal. La ferretería ha tenido pérdidas por 2 años. Papá no se adapta, tienen deudas, grandes. Me quedé callada. Están desesperados, pero no lo dirán y no saben a quién acudir. Pero tú eres la única que puede ayudarlos. Una parte de mí quería colgar. Otra parte se sentía extrañamente poderosa. Ahora me necesitaban a mí. ¿Qué esperas que haga? No lo sé. Quizá revisar sus números, asesorarlos. No tienen a nadie más, Camila. No respondí de inmediato. Esa noche, los recuerdos me atacaron sin piedad. Las madrugadas limpiando oficinas, las becas luchadas con sangre, las miradas ausentes, el amor administrado como si fuera un recurso limitado. Y sin embargo, también recordé a papá enseñándome a andar en bici, a mamá haciéndome sopa cuando tuve varicela. No eran monstruos, solo personas rotas. Déjame pensarlo, respondí. No dormí esa noche, pero al amanecer ya sabía lo que iban a hacer. Los iba a ayudar, pero a mi manera, bajo mis condiciones. Y esta vez nos íbamos a sentar todos, a hablar de todo. Sábado, 7:20 de la mañana. La ciudad aún dormía cuando tomé el autobús rumbo al pueblo. Mis manos sudaban. No era por nervios, era rabia contenida. Y algo más.
esa mezcla envenenada entre justicia tardía y el deseo infantil, aún latente, de que por una vez ellos me vieran de verdad. La ferretería estaba como la recordaba, polvorienta, con la pintura descascarada y un letrero que apenas se leía. Solo que esta vez, papá estaba detrás del mostrador, con ojeras, barba crecida y los hombros caídos. «Camila», dijo sorprendido, «no sabíamos que vendrías». «Valeria me contó sobre la situación del negocio», respondí firme. Pensé que podía ayudar. Él asintió, pero evitó mi mirada, como si todavía no estuviera listo para recibir ayuda de su hija independiente. Mamá salió de la trastienda al escuchar mi voz. Su cara se congeló al verme. «¿Vienes sola?» «Sí, pero no vengo a visitar. Vengo a trabajar». Silencio. Solo se oía el zumbido de una lámpara vieja. «Vamos a casa», sugirió mamá. «Allá podemos hablar con más calma». El trayecto fue breve, pero se sintió eterno. Pasamos frente a la escuela donde alguna vez soñé con ser vista. A la vuelta, el parque donde Valeria aprendió a andar en patines. Yo ni recuerdo si alguien me enseñó. La casa estaba igual, las mismas cortinas desteñidas, los mismos sillones con fundas que olían a lavanda vieja, y las mismas fotos en las paredes. Valeria en la feria. Valeria en su primer día de clases. Yo, en alguna esquina, siempre acompañando. Nunca en el centro. Me senté en la mesa del comedor, ese altar silencioso donde tantos planes se hicieron. Sin mí. Necesito ver los estados financieros de los últimos 5 años. Inventario. Declaraciones fiscales. Todo. Papá asintió, algo desconcertado. Trató de hacer algún chiste, como para suavizar el ambiente. No funcionó. Trajo varias carpetas. Las dejó sobre la mesa. Mamá sirvió café. Sin decir nada. 1 hora después, llegó Valeria. Me dio un abrazo corto, con esos ojos que decían gracias y perdón al mismo tiempo. Yo ya estaba sumergida entre papeles, números desordenados, márgenes ridículos, productos que no se vendían desde hace 3 años. Esto es peor de lo que imaginaba, dije finalmente. No solo están perdiendo dinero, están cavando un hoyo más profundo cada mes. Mis padres se quedaron callados, como si mi voz doliera. El inventario está mal gestionado. Compran sin rotarlo, viejo. Los márgenes de ganancia son absurdos. Y el marketing no existe. Papá me miraba como si hablara otro idioma. Como si la niña que consideró autosuficiente ahora fuera una ejecutiva enviada por el banco a quitarle lo poco que le quedaba. Podemos implementar un plan de reestructuración, continué. Pero va a requerir disciplina y algunos cambios duros. Estamos dispuestos, dijo papá bajando la cabeza. Haremos lo que sea. Bien, pero antes de eso, hay algo que necesito decir. Valeria se acercó. Me tocó la mano bajo la mesa. Durante años me pregunté por qué me trataban diferente. Dije, ya lo sé, pero entender no significa que no duela. El silencio que siguió fue como un cuarto oscuro sin puertas. Ustedes me enseñaron a ser fuerte, pero no por amor. Fue por comodidad, porque yo no pedía, porque no causaba problemas. Mamá bajó la cabeza. Papá apretaba su taza como si fuera lo único que no se le escapaba de las manos. Y a pesar de todo, aquí estoy, dispuesta a ayudar, pero solo si somos honestos, sin secretos, sin fantasías. Mamá comenzó a llorar, pero esta vez no la consolé, no por crueldad, sino porque esa herida tenía que doler. Lo siento, Camila, susurró. Nunca quise hacerte daño, pero, después de Elena, yo ya no sabía cómo amar. Llegaste y eras tan distinta, no pude conectar contigo, y luego, simplemente seguí así. Era la primera vez que lo decía, en voz alta, que lo reconocía. Si pudiera volver atrás, empezó papá. No se puede, lo interrumpí. Solo podemos decidir qué hacer con lo que queda. Me miraron, como si por primera vez entendieran que esa niña callada se había convertido en algo que no esperaban. Una mujer con poder, con voz, con condiciones. Durante las semanas siguientes, armé un plan de rescate. Liquidamos el inventario viejo. Reorganizamos la tienda. Cambiamos la fachada. Diseñé una nueva estrategia enfocada en asesoría personalizada. En lugar de competir con precios bajos, se enfocaron en atención experta para pequeños proyectos. No fue fácil. Papá quería seguir haciendo todo como antes. Así no funciona esto, Camila. Por eso está fallando. Esas discusiones eran ecos de conversaciones antiguas, pero esta vez yo respondía. Y él comenzaba a escuchar. Mamá también cambió. Pequeños gestos. Mi café favorito en las mañanas. Preguntas reales sobre mi trabajo. Miradas que ya no esquivaban. Un día, mientras revisábamos unas facturas juntas, me mostró algo. Un recorte de periódico sobre mi beca nacional, guardado en una carpeta azul. Siempre estuve orgullosa de ti, dijo en voz baja. Aunque no supiera demostrarlo, no respondí, pero dejé que mi mano tocara brevemente la suya. No era perdón, pero era un intento. Y a veces, eso también cuenta.
6 semanas después, la ferretería empezó a respirar. Las ventas subieron, poco, pero constante. Clientes nuevos venían buscando asesoría. Papá, con torpeza, comenzó a preguntarles, ¿y qué van a hacer con ese taladro? ¿Qué tipo de muro es? Antes se limitaba a cobrar, ahora escuchaba. La fachada nueva ayudó. El letrero ya no colgaba de un clavo oxidado. Los estantes estaban ordenados. Todo tenía una lógica, un propósito. Yo había hecho eso, con números, con ideas, pero también con lo que cargaba en el pecho. Papá comenzó a confiar en mis decisiones. No era cariño todavía, pero era respeto. Y eso, para mí, era un milagro. Tu plan está funcionando, me dijo una tarde mientras cerrábamos la tienda. Tenías razón. 2 palabras. Tenías razón. Nadie me aplaudió. Nadie lloró. No hubo música emotiva de fondo. Solo esas 2 palabras, lanzadas con honestidad, y un silencio incómodo después. Pero para mí, fue como un premio que nadie sabía que estaba esperando. Mamá también cambió, en su forma. Nunca pidió perdón otra vez, pero buscaba maneras de acercarse. Un desayuno especial, una pregunta sobre mi vida en la capital, un intento de interesarse por mi presente. Un día, mientras revisábamos juntas unas boletas de compra, me mostró una carpeta azul. ¿Sabes qué es esto?, me preguntó. Al abrirla, encontré recortes, certificados, hasta una copia impresa del correo de la beca nacional. Todo cuidadosamente guardado. Siempre estuve orgullosa de ti, Camila, dijo sin mirarme, aunque nunca supe cómo demostrártelo. No supe qué decir, solo dejé que mis dedos tocaran ligeramente los suyos. No era una reconciliación perfecta, pero era algo. Valeria seguía siendo mi punto medio, mi mediadora, mi hermana, aunque la infancia nos hubiera puesto en esquinas distintas. Una tarde, mientras tomábamos café en el parque donde solíamos jugar, me soltó algo inesperado. A veces me pregunto si merezco lo que tengo, me dijo. Si lo obtuve por esfuerzo, o porque era más fácil quererme a mí. No lo elegiste tú, le respondí. Pero sí puedes elegir lo que haces con eso ahora. Camila, ¿de verdad crees que mamá y papá me querían más? No quería mentirle, tampoco herirla. Creo que los dos fuimos piezas de un duelo que ellos nunca resolvieron. Tú fuiste alivio, yo fui reflejo. Y eso cambió todo. Valeria bajó la mirada. No lloró, no dijo nada, pero me tomó la mano como si quisiera aferrarse a una hermana que nunca supo cómo tener. Las cosas mejoraban en el negocio, pero algo en casa seguía igual. Esa tensión callada, esa sensación de que estábamos haciendo las paces sin hablar de la guerra, hasta que una noche explotó. Estábamos cenando en la cocina, papá, mamá, Valeria y yo. Arroz, carne, pan tostado, todo normal. Hasta que mamá, sin pensarlo mucho, dijo, «Tu hermana siempre ha sido tan autosuficiente. Desde niña, a veces me preguntaba si siquiera nos necesitaba». Solté el tenedor. ¿De verdad crees eso? ¿Que no los necesitaba? Bueno, es que tú eras muy diferente. No llorabas, no pedías nada. ¿Y alguna vez se preguntaron por qué? Silencio. ¿Alguna vez pensaron que no lloraba porque no había espacio para mis lágrimas? ¿Que no pedía porque nadie escuchaba? Papá me miró, incómodo. «Camila, no, papá, esta vez van a escuchar». Mis palabras salían como lava, lentas, calientes, imposibles de frenar. Me obligaron a ser fuerte, a aguantar. Me hicieron creer que ser independiente era una virtud, pero era abandono con otro nombre. Y sobreviví, pero no gracias a ustedes. Mamá lloraba. Esta vez no aparté la mirada. Yo no estoy aquí por obligación, estoy aquí por elección. Pero si vamos a seguir adelante, necesito respeto y honestidad. Papá bajó la mirada. Mamá intentó hablar, pero se quedó sin voz. Valeria me apretó el brazo, como si quisiera detenerme, como si tuviera miedo de que al fin dijera todo. «Camila», susurró mamá entre lágrimas. «No sé cómo reparar todo eso. No puedes, solo puedes dejar de repetirlo». Y ahí terminó la cena. Nadie volvió a hablar esa noche. Pero algo cambió, pequeño, sutil, como una grieta en una muralla muy antigua. Al día siguiente, mamá entró a mi cuarto con un té caliente. Lo hice como a ti te gusta, con canela, sin azúcar. Lo dejó en el buró sin decir nada más. ¿Y papá? Me preguntó por un amigo que quería invertir en un negocio. Dijo que necesitaba una mente como la tuya, me comentó. ¿Puedo darle tu número? Lo dijo sin vergüenza, sin sarcasmo, solo con orgullo. Por primera vez no como su hija, sino como una profesional. Mi relación con ellos no se volvió perfecta, pero se volvió real, y a veces eso es suficiente. Pasaron 3 meses desde aquella cena. El negocio se estabilizaba, las deudas comenzaban a reducirse, las rutinas se ajustaban. Mamá ya no me trataba como invitada. Papá me pedía consejos sin vergüenza, y yo me sentía extrañamente incómoda con la paz.
como si no supiera habitarla. A veces me sorprendía pensando, ¿es real esto? ¿No se va a romper todo de nuevo? Una tarde, al salir de la ferretería, vi un correo en mi celular. Oferta formal de la firma Lira y Méndez, Madrid. Directora de Estrategia Financiera. Contrato indefinido. Salario en euros. Oficina con vista al retiro. Me quedé paralizada frente al local. El mismo donde había aprendido a ser útil para ellos. Donde por primera vez sentí que me miraban. Ahora, tenía que decidir si me quedaba para sostener lo que por fin estábamos construyendo, o me iba a vivir mi vida, lejos de donde nunca me la imaginaron. Esa noche no pude dormir. ¿Y si me voy y todo vuelve a derrumbarse? ¿Y si me quedo y me vuelvo parte de algo que no es realmente mío? Caminé por la casa en silencio. Cada rincón tenía cicatrices invisibles. El comedor, donde nunca preguntaron por mi universidad. El baño, donde estudiaba con apuntes mojados por el vapor, mientras mamá planchaba el uniforme de Valeria. La escalera donde una vez escuché, Camila no necesita tanto. Ella es dura, como la abuela, como si ser fuerte fuera un castigo hereditario. Me senté en el jardín, y fue mamá quien se me acercó, envuelta en su bata de flores, con el cabello recogido y una taza de té. ¿Te pasa algo? Le mostré el correo. No dije nada, solo lo giré hacia ella. Lo leyó en silencio, respiró hondo. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, es la oportunidad que siempre soñé. Ella asintió, pero su rostro se nubló. ¿Y tienes miedo de irte? ¿O de lo que pasará si te vas? De ambas cosas. Camila, no quiero que te sientas atrapada aquí por culpa o por ternura. No es culpa, dije rápido, pero sí lo era un poco. Ella bajó la vista. Tú siempre tuviste alas, solo que nadie te enseñó a usarlas. Y cuando empezaste a volar sola, fue más fácil aplaudir a tu hermana por intentarlo que a ti por lograrlo. Me tomó años escuchar algo así, pero me da miedo que si te vas, creas que no te vamos a extrañar, añadió. Y me aterra más que pienses que todo esto fue demasiado tarde. La miré, por primera vez, con ternura y con tristeza. Sí fue tarde, mamá, pero también fue algo. Al día siguiente, papá me llamó a su estudio. Pensé que quería hablar del inventario. Pero número, tu mamá me contó sobre la oferta, dijo sin rodeos. Asentí. Yo no quiero que te vayas, pero sería un egoísta si te pidiera que te quedaras. Entonces, ¿qué esperas que haga? Que hagas lo que siempre has hecho, lo que tú decidas, y que esta vez sepas que tienes un lugar al que volver. Me quedé en silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez ya no necesitaba escucharlo para creerlo. Le conté a Valeria esa noche. ¿Y vas a irte? Sí, en 3 semanas. ¿Y nosotros? Nos vamos a seguir teniendo, pero desde otros espacios. Ya no desde el mismo techo, ni desde el mismo dolor. Ella sonrió con tristeza. Me va a costar no tenerte cerca. Me vas a tener, solo que ahora, no a través del espejo que mamá y papá construyeron entre nosotras. El último sábado, antes de irme, organizamos una comida en la ferretería. Clientes, vecinos, antiguos empleados del abuelo. Papá se subió a una silla con un vaso de agua en la mano. No era su estilo. Él nunca hablaba en público, pero ese día lo hizo. Hoy despedimos a mi hija. Pero no porque se va, sino porque por fin va hacia donde le corresponde. Camila, nos enseñaste a ver lo que siempre estuvo frente a nuestros ojos. Y por eso, gracias. No lloré, solo asentí, porque ese era mi cierre. No perfecto, pero mío. 2 semanas después, estaba en Madrid. Departamento pequeño, rutina nueva, libertad total, y una videollamada semanal con papá, que empezó a preguntarme cosas como, ¿tú qué opinas de esta nueva inversión? O con mamá, que me decía, oye ese arroz como a ti te gusta. Aunque no estés aquí, no era redención, ni perdón. Era solo reconocimiento. Y eso, después de todo, era el verdadero amor que siempre merecí. Una llamada, a las 2:14 de la madrugada. El corazón sabe, incluso antes de contestar, que algo está mal. Era Valeria. Camila, es papá. Lo llevaron al hospital. Una angina. Está estable, pero ya no escuché el resto. Solo ruido, respiraciones, temblor en los dedos. Empaqué sin pensar. Un par de jeans, pasaporte, el cargador, el cuerpo en piloto automático, pero la mente en el pasado. ¿Y si no lo alcanzo? ¿Y si no se despide? ¿Y si no me reconoce como la hija que fui? Hasta el final, volver a Querétaro fue surreal, como si entrara en una versión vieja de mí misma. Las calles igual, las casas iguales, pero yo, distinta. Cuando llegué al hospital, mamá estaba en la sala de espera, ojeras marcadas, pelo revuelto, sola. Me vio y se levantó de golpe. Gracias a Dios, Camila. La abracé. No por protocolo. Esta vez, porque quería. Valeria salió de la habitación. Está consciente. Te está esperando. Entré sin hablar. Ahí estaba. Con oxígeno. La piel pálida.
pero con los ojos abiertos, sus ojos que por fin me miraban de frente. «Hola, hija», dijo con voz quebrada. «Hola, papá. No pensé que vendrías tan rápido. No pensé que te ibas a ir tan pronto». Sonrió, una sonrisa cansada pero real. «No me voy a ir, aún no. Hay cosas que necesito arreglar». Me senté junto a su cama. «Entonces empieza», le dije. «Pasamos horas hablando, no de números, número de inventario, de nosotros, de Elena, de cómo mamá se rompió, y él no supo cómo sostenerla, de cómo yo llegué y no encajé en el molde. Te veía tan fuerte, Camila. Me asustaba eso, como si fueras más grande que nosotros desde niña. Solo aprendí a no necesitarlos, porque nadie me enseñó lo contrario. Y eso fue un error, uno que cargué en silencio. Pero, al final, eras tú quien más necesitaba amor. Eras tú quien más necesitaba amor. No lloré, no ahí, solo lo tomé de la mano. Y en ese gesto, dejé ir tanto rencor acumulado. Papá salió del hospital 4 días después. Delicado, pero estable. Valeria y yo lo cuidamos en turnos. Mamá cocinaba. Yo organizaba sus pastillas. Valeria lo distraía con historias de sus proyectos. Por unos días, fuimos una familia que aún no sanaba del todo, pero que ya no negaba las cicatrices. Antes de volver a Madrid, mamá me pidió algo. ¿Podrías pasar por la ferretería? Quiero que veas algo. Fui, sola. El local estaba cerrado, pero tenía algo nuevo en la vidriera. Un cartel, impreso en letras negras sobre fondo blanco. Gracias, Camila, por mostrarnos que ser independiente no significa estar sola. Me quedé ahí, frente al vidrio, leyendo y releyendo. ¿Eso era perdón? ¿Reconocimiento? ¿Amor? No lo sé, pero era verdad. Esa noche, en la cena, brindamos, sin invitados, sin fingir, solo nosotros. ¿Sabes?, dijo mamá levantando su copa. A veces pienso que no te merecimos. Yo también lo pensé, respondí. Pero ya no, porque ahora no se trata de merecer, se trata de elegir. Y yo los elijo, con todo lo que son y con lo que no pudieron ser. En el aeropuerto papá me abrazó fuerte. ¿Vas a volver? Cuando me necesiten, o cuando me extrañen, o cuando simplemente quiera estar con ustedes. Valeria me acompañó hasta la puerta de embarque. No sé cómo hiciste para perdonar, me dijo. Tampoco lo sé, pero sí sé que no lo hice por ellos. Lo hice por mí. Ya en el avión, mientras despegaba, entendí algo. No volví a casa como la hija olvidada. Volví como la mujer que había aprendido a construir su propio hogar, aun cuando nadie le enseñó cómo. A veces me pregunto, ¿cómo habría sido todo si me hubieran amado igual? Si hubieran mirado mis ojeras con ternura, y no como fallas de carácter. Si hubieran celebrado mis logros sin esconder su incomodidad. Si me hubieran dicho, no tienes que ser fuerte todo el tiempo, Camila. Quizá habría sido una versión más suave de mí, menos afilada, menos alerta, menos hambrienta de justicia. Pero también, quizás no habría llegado hasta aquí. Hoy vivo en Madrid, un departamento con luz por las mañanas, plantas que intento no matar, tazas que elijo por placer, no por necesidad. Mi trabajo es exigente, pero por primera vez, mi esfuerzo no se cuestiona, se reconoce. Me preguntan, me consultan, me escuchan, y cuando eso pasa, pienso, así es como debió sentirse tener padres que creyeran en mí desde el inicio. La relación con mi familia no es perfecta, pero ahora es mía. Llamadas semanales, sin silencios incómodos, mensajes con fotos de mamá cocinando mis recetas, papá mandándome correos con preguntas financieras, Valeria contándome cuando logra poner límites, con voz temblorosa pero decidida. A veces volvemos a caer en dinámicas viejas. Es inevitable, pero ahora las reconozco. Y cuando mamá dice, es que tú eres tan autosuficiente, yo le respondo, no, mamá, me hicieron serlo. Y hay una diferencia. El otro día, en una videollamada, papá me dijo algo inesperado. Un amigo quiere abrir una pequeña ferretería en su barrio. Le hablé de ti. Le dije, mi hija es la mejor persona para eso. Y mamá, al fondo, añadió, y la más valiente también. No fue una declaración de amor. No fue un arrepentimiento dramático. Fue solo un acto de reparación, pequeño, imperfecto, real. Hay cosas que nunca se reparan del todo. Aún hay días en los que me despierto con ese vacío, esa sensación de haber crecido sin testigos, de haber gritado en silencio durante años, de haber cargado con el mundo sin que nadie preguntara si dolía. Pero también hay días, más frecuentes ahora, donde me siento en paz, donde miro todo lo que logré y pienso, lo hice sola, pero no por elección. Ahora estoy sola, por decisión. Y esa diferencia, es lo que me hace libre. Hoy entiendo que la verdadera justicia no llega cuando quienes te lastimaron sufren, sino cuando tú floreces a pesar de todo. La venganza más poderosa no es devolver el dolor, es mostrar que no te quebraron, que transformaste cada golpe en cimiento.
cada lágrima, en raíz, porque crecer bajo el mismo techo, pero no bajo el mismo amor, te obliga a inventarte desde cero. Y yo me inventé completa, no como ellos querían, sino como yo necesitaba. Y desde esa versión mía, construida a fuerza de olvido, esfuerzo y hambre, decidí perdonar, no por debilidad, sino porque merezco avanzar sin esa carga. Mi nombre es Camila Navarro, y esta fue la historia de cómo aprendí que la independencia verdadera no es no necesitar a nadie, es poder elegir quién se queda, quién se va y con quién vale la pena reconstruir. Hoy, cuando camino por mi vida, no busco justicia en el pasado, la encuentro en cada paso que doy hacia el futuro, con la cabeza alta, el corazón intacto y mi valor nunca más en duda.